¿Qué entiende usted por guerra? Cuando la palabra guerra suena, pues no es tan, no es tan buena. He escuchado expresiones como vientos de guerra, rumores de guerra, están sonando los sables. Muchos han escuchado esa expresión. Quiero que nos vayamos, y amigos que me van a estar llorando en la Biblia, y los que están llegando, búsquela rápidamente en su teléfono, porque esta es una enseñanza sobre guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Para que le quede claro, le voy a hablar así como usted me conoce, a lo rajado. Guerra espiritual no es otra cosa que pelear contra los demonios, contra Satanás y sus demonios. Ahora, tú no puedes pelear y tener guerra, ¿ok?, con un enemigo que no conoces. Es necesario que identifiques y que conozcas a tu enemigo, ¿ok? Así que los hermanos que conocen de lo que es guerra espiritual y que estamos comenzando en esta hora, yo sé que desde ya están orando para que la palabra de Dios pueda ser predicada. Bienvenidos, Javierito. Vamos a irnos a Efesios 6:12. Por otra parte, no se asuste, porque la Biblia dice que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que tranquilo, vamos a estudiar la palabra y vamos a ubicarnos primero en el contexto para luego entonces comprender en las siguientes enseñanzas de todos los viernes de qué se trata todo esto. Efesios 6:12. Ya lo están buscando, lo pueden colocar en su pantalla, lo que lo encuentren en Facebook o en Instagram. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, y aquí va, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a explicarle. Cuando usted es nacido de Dios, ¿qué es nacido de Dios? La persona que acepta a Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador y nace de nuevo por el bautismo en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Todo ser humano es pecador desde su nacimiento porque Adán y Eva pecaron. Para conseguir el perdón de nuestros pecados tenemos que cumplir con Hechos 2:38. Vamos por lo que dice la Biblia. Si usted no puede buscar las citas bíblicas, escríbalas y luego las busca. Si va a necesitar un estudio bíblico más profundo, déjemelo saber, que yo hago el tiempo. Voy a poner el horario de 24 en 38, pero lo vamos a conseguir. Entonces, cuando el ser humano nace en su cuerpo, en su carne, nace al mundo porque mamá lo trajo al mundo por la unión de papá y mamá, nace y tiene una naturaleza humana. Todos tenemos una naturaleza humana. Viene dentro de nosotros, que es el espíritu de vida que Dios sopló en nosotros. Y es lo que nos tiene hoy hablando. De hecho, su espíritu es su voz. Cuando el ser humano expira, del cuerpo sale su espíritu, sale su voz. ¿Estamos claros en eso? Entonces, todo ser humano tiene naturaleza humana y comienza a adquirir la naturaleza espiritual cuando nace de nuevo del agua y del espíritu, conforme a Hechos 2:38. ¿Ok? Mientras el ser humano no se bautiza en el nombre de Jesucristo, conforme a lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, usted es solamente un ser humano con naturaleza humana, pero no tiene naturaleza espiritual porque no ha nacido del agua y del espíritu. Nicodemo, fue por eso que le preguntó, Señor, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo preguntó como cualquier humano, ¿y cómo yo me voy a meter en la panza de mi mamá después de viejo? Y Jesús le dijo, no se trata de eso, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Y para nacer del espíritu, Hechos 2:38 lo dice. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo,
nace en tu naturaleza humana la naturaleza espiritual. ¿Lo agarró? Cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo, nace en tu naturaleza humana la naturaleza espiritual. Ahora, cuando ya tienes naturaleza espiritual, de la misma manera como en la naturaleza humana tenemos fuerzas de resistencia, también existe en la naturaleza espiritual guerra espiritual. En la naturaleza humana, ¿cuáles son nuestras guerras humanas? La gran mayoría de todas las guerras humanas son generadas en el mundo espiritual. La gente, como no conoce el mundo espiritual, dice, wow, tuve mala suerte, no me fue bien, pero hay algo detrás de todo. ¿Ok? Entonces, tu guerra espiritual no es una guerra contra sangre ni carne, no es contra personas. ¿Ok? No es contra personas. La guerra espiritual es contra principados, ya les voy a identificar qué son ellos. Contra potestades, estoy en Efesios. Contra gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:12. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, significa en la atmósfera. Saludando a todos los hermanos que se conectan nuevamente, Mario, y desde Chile a nuestro hermano Mario Cairagua. Dios te bendiga. Entonces, fíjese bien, es importante entender que si no identificas a tu enemigo, ¿cómo peleas con él? Una de las cosas que ha ocurrido con el coronavirus o el COVID-19 es que lo han llamado un enemigo invisible. No se había determinado, de hecho, hay ciertos análisis en relación a él, pero todavía no se puede atacar de forma directa hasta que escuché que estaban probando ya 120 vacunas y cosas, pero sigue siendo un enemigo invisible que se metió en los palacios, en los gobiernos, en la riqueza, en los pobres, en todo el mundo entró ese enemigo invisible. Ahora bien, es necesario conocer el mundo espiritual. Y esperamos que en esta serie de guerra espiritual, con la ayuda de Dios, iremos desarrollando cada uno de sus componentes. Principados. La guerra espiritual es contra principados, es decir, los primordiales, los príncipes, los que llegaron primero, los demonios de mayor jerarquía donde está Satanás, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, personalidades que pueden tomar direcciones, decisiones sobre una nación, dentro del enfoque demográfico y geográfico inclusive. Entonces, los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, son entidades que tienen como único fin arrestar, poner en prisión a las almas para llevarlas al infierno donde es su destino final. Ahora, ¿cómo se mueve Satanás? ¿Cómo se mueven sus demonios? La guerra espiritual tiene diferentes niveles. Podemos hablar de la guerra espiritual en el nivel tierra, es decir, en su manifestación cuando usted encuentra una persona poseída. Entonces hay que orar para expulsar esos demonios en el nombre de Jesucristo. El demonio está ahí en la tierra. Vosotros somos tierra, no se le olvide. Somos tierra, somos polvo. Hay un nivel de guerra espiritual que es lo que se conoce como el nivel ocultista, que trata con fuerzas demoníacas como satanismo, brujería, hechicería, masonería, religiones orientales, la nueva era, el chamanismo, la astrología y muchas otras formas más de ocultismo o secretismo. Los poderes demoníacos que obran en estos casos son muy diferentes a los que obran en el primer nivel, que es el nivel de tierra. Usted sabe que los ejércitos tienen
3 o 4 componentes, es agua, mar, o sea, el agua, perdón, agua es mar, tierra, aire. De la misma manera, porque en esas diferentes áreas, los componentes actúan de forma distinta. La Fuerza Aérea trabaja de manera diferente. La infantería trabaja de forma distinta. La Marina de la misma forma. Entonces, Satanás y sus demonios también obran dependiendo de la situación o el estado en el que ellos han sido designados. Y lo vamos a demostrar por la palabra de Dios. No piense usted que yo vine aquí a hablarle fábulas ni cuentos de camino. Por eso le pedí que tenga su Biblia. Y el tercer nivel de guerra es el nivel espiritual, un nivel de guerra espiritual que es el nivel de guerra estratégico, donde allí se encuentra la confrontación o la lucha con poderes de alto rango, como principados y potestades. También se les llama espíritus territoriales. Ahora, cuando comience a darle los ejemplos y vamos a analizar la historia, usted va a observar por qué estamos como estamos y por qué el mundo va como va. Entonces, estos espíritus o este nivel de guerra en el tercer nivel, que es el nivel estratégico, ¿ok? Es un nivel de alto rango donde se toman las decisiones, donde están allí los principados y potestades, y se les conoce también como espíritus territoriales. ¿Por qué? Porque mantienen grandes números de personas con ceguera espiritual. ¿Y cómo se hace la ceguera espiritual? Creen en religiones, creen o tienen creencias que no tienen asidero bíblico, sino que son generadas por el mismo diablo a través de los seres humanos, en filosofías, en vanas sutilezas, creen en generación espontánea, el boom que generó la creación del mundo. Me llamó la atención una gráfica donde sacan la mano de un robot y esa mano dice, wow, excelente, qué inteligencia la del hombre. Esto fue creado esto es lo que llaman inteligencia artificial. Y al otro lado ponen la mano de un ser humano y dice, esto fue generado por generación espontánea. Hágame el favor. El enemigo utiliza estas estrategias para producir en el ser humano ceguera espiritual, para que no conozcan el verdadero plan de salvación. Y usted conoce millones de personas que ellos aman a Dios, que en su corazón no son ateos. ¿Ok? Ojo con esto. Han sido instruidos en un tipo de creencia, pero que nunca tal vez han llegado a revisar si lo que están creyendo tiene fundamento teológico bíblico. Es vital entender esto. Los abogados siempre decimos esto, colega. A las pruebas me remito. Vamos a revisar las pruebas, porque las evidencias son las que hablan. Y es mi interés que usted pueda entrar a la palabra de Dios y revisar la Biblia en el nombre de Jesús. Esta guerra a nivel estratégico se desarrolla de las altas jerarquías porque ellos están enfocados en mantener países, continentes bajo ceguera espiritual, ciudades, poblaciones, ojo, iglesias, familias, empresas. Como el tiempo es corto, el tema es muy importante. Quiero que comencemos por esta parte más fuerte. Y es el nivel de guerra espiritual estratégico. Y la territorialidad demoníaca, porque aunque a usted le parezca esto ilógico, los principados y potestades, Satanás ha designado a sus demonios de mayor jerarquía para diferentes naciones.
¿Ok? Los demonios que se mueven en Rusia y en Estados Unidos son diferentes a los que se pueden mover, por ejemplo, voy a hablarle de mi país, Venezuela, de Caribe, de por allá. Por favor. Son totalmente diferentes. La territorialidad demoníaca está definida con claridad en la palabra de Dios y la vamos a ver con ejemplos ahorita. El Antiguo Testamento y sus historias narradas asumen que los seres espirituales, ángeles, tienen dominio e influencia muy marcada sobre las esferas geopolíticas de las naciones del mundo. El Nuevo Testamento habla a través de Jesús también y de sus discípulos de cómo los principados y las potestades de las tinieblas establecen esa relación e influencia con los hombres, con los gobernantes y con las naciones. Las mismas costumbres de culturas antiguas denotan que los espíritus territoriales, llamados por ellos deidades o dioses, los paganos los llaman así, eran y son parte aún de un fenómeno geográfico y tipográfico. En el año 1999, para mis amigos venezolanos, yo fui convocado a una reunión en el Palacio de Miraflores. Y en el palacio donde está la Guardia de Honor estaban haciendo una ceremonia. Recuerdo que el obispo Estupiñán fue conmigo. Y le digo algo, uno es ignorante. ¿Ok? Uno es ignorante. Uno a veces cree que eso es mentira. Los muchachos ahora, eso es mentira, pastor, obispo, eso es mentira. Ajá. Pero yo estuve en una reunión de esa, gloria a Dios por mi padre, que en el mismo acto me recriminó. Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Y le pedí perdón a Dios por ir ahí. Porque el Hijo de Dios no tiene que ir ahí. Usted no tiene que estar buscando nada en una sesión ni de espiritismo, ni de nada, por absoluto, nada. Sape gato con eso. Eso de que está leyendo el horóscopo para ver qué pasó. Déjeme ver qué me dice a mí el horóscopo. Y dice uno, yo soy Virgo. Y el otro dice, yo soy Piscis. Déjese de eso. El Hijo de Dios tiene Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por más que hayamos ido a la universidad, doctorado, maestría, PhD, lo que sea, hay cosas que nosotros no conocemos del mundo espiritual y que solamente Dios te las va a revelar cuando entres en oración, en ayuno. Primero tienes que nacer del Espíritu. Si no estás bautizado en el nombre de Jesucristo, estás ponchado. No entiendes nada de esto, pero lo vas a entender. Israel y sus pecados, y vamos a comenzar, vayan buscando Segunda de Crónicas, capítulo 28. Israel y sus pecados son una gran lección para nosotros, el pueblo de Israel. La Biblia nos dice que muchos reyes se contaminaron adorando ídolos. Voy de nuevo. Yo estoy por la palabra, no piense que estoy atacando a nadie, no. Pero si usted es de las personas que le gusta prenderle una velita al santo por si acaso, una velita a la Virgen por si acaso y todas aquellas cosas, quiero que sepa que la palabra de Dios rechaza y abomina tal práctica. Ok, si usted no lo sabía, ok, pero de ahora en adelante ya lo sabe, no lo haga más porque a Dios, el creador del cielo y de la tierra, no le gusta. ¿Entendió? No le gusta. Y el pueblo de Israel, Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, dice, muchos reyes se contaminaron adorando ídolos y con ello cediendo el gobierno de la nación al diablo. Cuando tú adoras un ídolo, cuando tú confías en un ídolo, llámese como se llame, San X, Santa no sé qué, Santa, como se llame, cuando tu oración no va únicamente dirigida a Dios, en el nombre de Jesucristo, quiero que sepa que tú le estás clamando al diablo de forma camuflajeada. Perdónenme la expresión, se me olvida el español, fui al inglés y se me olvidó también.
Cuando la gente va y va en su creencia, muchos de buen corazón, ¿ok? Yo no estoy estableciendo responsabilidades contra nadie, pero muchas veces desconocemos el origen de los ritos. Y la gente va y va en procesión y hace esto porque cree que, perdón, vamos a revisar esa creencia, porque la Biblia dice lo contrario. Muchos reyes se contaminaron adorando ídolos, y cuando tú adoras un ídolo, le estás cediendo el gobierno de tu vida al diablo. Primera de Reyes 18 y Primera de Reyes 19, téngalo allí. Ahí usted puede ver como Acab y Jezabel, ese gran conflicto que hubo allí. Israel también adoró ídolos. Israel levantó altares en lugares altos, irritando a Dios. Por eso un día David se levantó y dijo: alzaré mis ojos a los montes, en una pregunta, wow, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque la gente hacía sacrificio a ídolos arriba en las montañas. Y David contestó de una vez: no, Señor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si esos locos están montados sobre un monte, ese monte lo hizo Dios. Yo voy a adorar a quien hizo y creó la nación. Israel adoró ídolos, levantó altares, poniendo bravo a Dios. Entonces Jehová Dios usó a hombres como David, como Moisés, como Elías, que hizo descender fuego del cielo y dijo: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y todos estos patriarcas que Dios usó, ¿para qué? Para derribar los lugares donde se adoraron seres demoníacos. El líder de hoy, el hijo de Dios de hoy, el pastor de hoy, el obispo, la pastora, como se llame que esté trabajando, no puede tener amistad con lo que Dios no tiene amistad. Dios ha llamado hombres y mujeres para derribar la fuerza satánica y no podemos hacernos amigos de ellos, no bajo ningún concepto. El pueblo de Israel, cuando entró en esa jugada, ¿ok? Cuando lo hicieron y empezaron a adorar dioses ajenos, idolatría, el becerro de oro, todo lo que se inventaron, maldición cayó y castigo. Pero cuando los varones de Dios se levantaron y predicaron el mensaje de Dios e hicieron volver al pueblo del error, entonces el territorio y la nación fueron bendecidos por Dios. Tengan mucho cuidado con esto. Ahora hablemos sobre los espíritus territoriales. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, nos presentan una verdad que es evidente, donde Satanás, y que el Señor Jesucristo lo reprenda, es el principal espíritu territorial, es decir, adueñado de todo. Él controla reinos atándolos a su poder maligno. ¿A través de qué? De la idolatría. ¿Usted sabe cuánto se alegra Satanás al ver al ser humano rezándole a un ídolo, poniéndole una vela, pidiéndole a un matacho? La Biblia dice: tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, nariz y no respiran, pies y no caminan. ¿Cómo un ser humano racional va a caer en eso? Bueno, porque está inducido por Satanás. Él controla ese territorio. Pero sí será atrevido el diablo, familia. Vaya conmigo a Mateo 4, por favor. Verso 8. Sí será atrevido Satanás, que se le acercó a Jesucristo. Mateo 4, verso 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, y le mostró la gloria de los reinos del mundo, y le dijo a Jesús:
Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevido el diablo. ¿Cómo es esto que todo te lo voy a dar? ¿De dónde lo adueñó el diablo? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, le hicieron caso al diablo, se dejaron llevar por los instintos de Satanás, el pecado entró a la raza humana y el control y dominio y administración de la creación que le había sido dada a Adán, lo agarró el diablo. Así de sencillo. Por eso es que cuando él se aparece, y por eso le pregunté a usted si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si usted cree que la Biblia es un cuento de camino, primero está creyendo mal. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos está hablando. Satanás buscó a Jesús, se lo llevó a la cima del monte, del templo, el pináculo más alto, dice un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo eso te voy a dar si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: hey, ¿qué te pasa? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, Satanás, tú estás equivocado pensando que yo soy un humano. Satanás, yo soy Dios manifestado en carne. Nací de María, sí, nací de la Virgen María, pero yo soy Dios manifestado en carne. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice la Biblia? Que el diablo le dejó y vinieron luego ángeles a servirle. Oh, pero hablemos de otro ejemplo de los demonios o espíritus territoriales. El mundo está bajo el control del maligno en su totalidad. ¿Cómo controla el diablo a la raza humana? Por los deseos carnales. Y eso lo vamos a ver más adelante. Usted piensa que el diablo se le va a aparecer de rojo y con un garfio y echando fuego. No, no, no. Él se viste como ángel de luz, pero no es. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 6. Hechos 13, 6 dice: en el nombre de Jesús, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Este es el apóstol Pablo ahorita, en el Nuevo Testamento. No te estoy hablando del Antiguo, te estoy hablando ahorita de nuestra era. Hallaron a cierto mago, falso profeta. Cuando la persona va a que le lean la mano, a que le hagan esto, magos, magia, falsos profetas, espíritus satánicos, es lo que esas personas tienen. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. El procónsul definitivamente era el representante del gobierno del Imperio Romano que había invadido la zona donde estaba Pablo. Y entonces dice Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente. Llamando a Bernabé, el procónsul llamó a los discípulos, a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago del que hablamos arriba, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántas veces nosotros vamos a hablar de Jesucristo y sonó el teléfono? Llamó la abuelita que nunca llama. El gato comenzó a pelear con el perro. Se fue la luz. Y uno dice: ay, fíjate, qué barbaridad, qué coincidencia. No, chico, conoce la Biblia. Es un espíritu que está entrando por allí, procurando apartar de la fe al procónsul. Estoy en el verso 8, vamos al verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, es decir, de Dios en su vida, fijando en él sus ojos,
verso 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Y cuál es la doctrina del Señor? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una vez. Amarás al Señor su Dios sobre todas tus cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás ídolos, no adorarás imágenes. Tenga cuidado, porque muchas veces las personas que no están sirviendo a Dios se convierten, sin saberlo muchas veces, en instrumentos del diablo para atacar a los hijos de Dios. Y la guerra espiritual, esos dardos te están viniendo por allí. El apóstol Pedro comenzó a darle tristeza cuando se dio cuenta que Jesús va a ser crucificado. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y era Pedro. Porque no es la persona, sino quien está detrás de bastidores, detrás de esa cortina que usted ve aquí en mi escenario, el que está detrás manejando los títeres. Hay que aprender a entender esas cosas. El diablo tiene control territorial de todos los que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Los que se mantienen con la doctrina tradicional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son títulos, no son nombres, lamentablemente necesitan saber cuál es la posición o ubicación que tiene. Si a usted no le gusta, pues ¿qué puedo hacer? Tengo que predicártelo. Porque la única manera, dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Altísimo es un solo Dios, Jehová de los ejércitos, valiente en batalla. Tienes que conectarte y conocer a Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. No es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios manifestado en carne. Porque indiscutiblemente grande es el misterio del amor y de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, estás recibiendo el poder de Dios en tu vida, en tu corazón, y naces del Espíritu. Y ya el maligno no tiene control sobre los hijos de Dios. Hechos 16 al 18. Otra vez nos encontramos a Pablo confrontando de manera vertical, de manera horizontal, valga la redundancia, a los demonios. Hechos 16, versos 16 al 18, la palabra de Dios dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjate que aquí el diablo está diciendo lo cierto, pero sigue siendo diablo. Tenía un espíritu de adivinación. Tenía un espíritu que generaba ganancia para sus amos. Hay gente que predica de Cristo, pero siguen siendo diablos. No voy a entrar por ese tema, pero ya usted sabe por dónde vienen los tiros. Porque el diablo se viste de ángel de luz. Perdone mi alergia. Hay personas que van a iglesias que son grandísimas. Oh, pastor, pero a mí me gusta mucho porque esa iglesia es tan grande y tanta gente que hay. Bueno, sí, la gran ramera tiene a todo el mundo va ahí, pero no van al cielo. La meta nuestra es ir al cielo.
Manada pequeña, no tengáis miedo, porque a vuestro Padre os ha complacido darte el reino de los cielos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces esta mujer, ¿qué decía la mujer? Oh, ellos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Algo así como que si el enemigo es más fuerte, únete a él, ¿verdad? Pero el varón de Dios dice que, el verso 18 dice, y esto lo hacían por muchos días. Aquí viene, mas desagradando a Pablo. Es que, hermano, el hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios identifica cuando el diablo está actuando. Y ese es el nivel donde usted y yo tenemos que llegar. Al nivel donde podemos identificar las acechanzas del diablo, las artimañas del enemigo. Que tú sepas por dónde viene Satanás. Hay un mensaje para el domingo en la noche, pero le voy a adelantar una parte porque David dijo, oh Jesús, tú eres escudo alrededor de mí, porque el diablo no tiene un frente de batalla, el diablo rodea. La Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso el Hijo de Dios tiene que entender que la guerra espiritual es circunferencial. Por eso el Espíritu de Dios nos protege a la redonda, pues, para que me entiendan. David dijo, tú eres escudo alrededor. El escudo por lo general va de frente, ¿o no? El escudo se pone aquí y va de frente. Pero Dios, para sus hijos, es escudo alrededor. Por eso yo le invoco y le pido a todos los muchachos, llénate del poder del Espíritu Santo. Porque cuando estés lleno del poder del Espíritu Santo, Dios cuida tu entrada y tu salida, es decir, tu frente y tu retaguardia. Oh, yo siento a Dios en esta hora, me gusta hablar de este tema. Porque no puedes estar asustado frente a las artimañas del diablo. Amén. Y entonces Pablo se puso bravo porque le desagradó este espíritu. Y se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Es que hay poder en el nombre de Jesucristo, muchachos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Wow. Cuando tú en la noche, amigo que no conoces a Cristo inclusive, comiences a sentir fuerzas extrañas y comiences a sentir, porque yo sé que eso es lo que está pasando ahorita, niños que no pueden dormir, sueños perturbados, tanta presión, tanto estrés, tanto miedo, no sabemos si tosió, no sé si se dice así, me perdona, tosió o tuvo un estornudo y estaba contaminado y me afectó a mí. Estaba viendo una estadística, me dijo un doctor que una persona puede afectar a 400 con el coronavirus. Santo Padre, hay poder en el nombre de Jesucristo. Entonces a medianoche dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio de la oscuridad destruya. Cuando tú estás bautizado en el nombre de Jesucristo, tienes poder, tienes autoridad. El enemigo podrá venir a querer fastidiarse, pero no puede penetrar esa barrera porque Él es escudo alrededor de ti. Vas a tener fuerza espiritual, vas a tener fuerza emocional, vas a tener seguridad que Dios va contigo en medio de la situación difícil. Eso es lo importante de conocer a Jesucristo y estar bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo y vivir para Dios. Porque también conozco gente que se bautizó en el nombre de Jesucristo y se portan mal, muy mal. También viene su recompensa. Hechos 19:35, estamos hablando del control territorial que tiene Satanás en el mundo. Fíjense bien. Ya está conmigo en Hechos 19:35. Búsquelo ahí en la Biblia, porque hay gente que dice, el pastor Estupiñán se inventó eso. Yo no tengo necesidad de inventarme esto. La noche que el coronavirus, el diablo venía por mi vida, porque era el diablo, yo me fajé. Primero me puse a cuentas con Dios. Esa noche, como se lo he testificado, que sentí que ya mis pulmones me relegaron y me tiraron allí. O sea, me quedé aquí en el cuarto encerrado. Mi esposa fue a otro lugar, mis hijos a otro lugar, y me quedé yo enfrentando solo. Tú sabes lo que es que te digan, estás contaminado, tienes fiebre, tienes los síntomas, te duele el cuerpo, no puedes respirar, no hay más nada que hacer, y el diablo por dentro dice, jaja, te vas a morir, oraste por tantos enfermos y te vas a morir. Ahí llega el momento, mi hermano, como le decía hoy un joven,
Hay tres tipos de oración. La oración pidiendo o poniéndote a cuentas con Dios, pidiendo perdón. Vení pues y estemos a cuenta, confesando a Dios tus pecados y preparándote con Él. Segundo, la primera es la oración del arrepentimiento. Segundo, la oración donde pides sanidad divina, que Dios obre en ti. Y tercera es la oración de la resignación. Bueno, Señor, si esto es la manera que nos toca irnos, al mal, dice, al mal paso, dale prisa. Pero vamos a resolver esto de una vez. Y entré en adoración a Dios. Las herramientas de la guerra espiritual son tres básicamente. El ayuno, la oración y la adoración. 3A, ayuno, adoración, ayuno, oración y adoración. Apréndase eso. Ayuno, ayuno, oración y adoración. Y yo pude entrar en adoración esa noche. Al día siguiente, cuando la pastora se acercó en la mañana, esos 5:30, 6 de la mañana, para ver cómo yo estaba, porque es que yo no podía comer, yo no me podía mover. A mí me agarró el sistema motriz y estaba ahí. Y cuando ella vino a ver qué pasaba, yo ya estaba de pie, entrando al baño a echarme una ducha con agua bien caliente y dije, estoy sano, y comienzo a predicar porque hice un pacto con Dios. El enemigo no puede tener control sobre los hijos de Dios. Los bautizados en el nombre de Jesucristo no se van cuando el diablo quiere, se va cuando Dios los llame. Y declare eso en su vida. Pero bautícese en el nombre de Jesucristo, porque si no, no tiene esa herramienta a tu favor. Entonces, Hechos 19:36. Ahí estamos, ¿ya lo consiguieron? Dice, Hechos 19:35, dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios, acuérdense que le estoy hablando de espíritus territoriales demoníacos que controlan las naciones? Estoy hablando de guerra espiritual y le estoy hablando del tercer nivel. Guerra espiritual estratégica, donde están los más grandes, los principados, los meros, según ellos. Pero el mero grande, el que la maneja, el que manda todo, se llama Jesucristo, que está en nuestras vidas. Decláralo en tu vida con fe. Dice entonces, el escribano era como decir el tribunal, que tomaba notas en el tribunal, el sistema judicial de ese tiempo. Apaciguaron la multitud. Y él pregunta, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe? Escuche bien, lea bien, que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Hay sitios. Yo tuve que ir a defender, doctora, colega, en un pueblo que está por el estado Táchira, que se llama Pregonero. Un pueblo muy bonito, pero para llegar allá, yo le decía a mi hermano en su copito que ¿por qué no llevamos un helicóptero para salir de ahí? Pero cuando yo llegué allí, yo tuve que enfrentar un caso en materia de violación de los derechos humanos y de la libertad de culto. Y fui atendiendo una denuncia que había puesto ante la Dirección de Justicia y Culto en aquel tiempo para resguardar a un pastor, donde el cura, el sacerdote de ese momento, había levantado el pueblo para que quemaran la iglesia y mataran al pastor con toda su familia dentro de la casa pastoral. ¿Qué cosa es esa? El propio diablo. No hay otra vuelta, no hay otra razón. Y en Hechos 27:14 nos vamos encontrando con un viento, una tormenta que se llama Euroclidón. Pablo va navegando porque tiene que cumplir su misión para llegar a Roma y se enfrentan con esta tormenta. Es un viento que tiene una velocidad aproximada de 118 kilómetros por hora y agarró ese barco y lo desbarató. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza las fuerzas de la naturaleza. Recuerde que le hablé de
parte demográfica y parte geográfica. La parte demográfica, que es el ser humano, el diablo la maneja a través de diferentes factores, y la parte geográfica la maneja o la ataca para destruirla por medio de incendios, por medio de terremotos, por medio de devastaciones, por medio de vaguadas, porque él, a través de esos desastres climatológicos, él va a tratar de llevarse la mayor cantidad de almas posibles. Y si la persona no estuvo preparada, y si nosotros no predicamos, y si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, entonces nuestra familia y nuestros amigos van a ir al infierno solo porque nosotros no les explicamos la palabra de Dios. Solo porque usted dice, ay, yo no creo así. Hermano, hermana, el hecho de que usted no crea así no significa que no sea verdad. Usted puede creer que se puede comer la luz roja, pero va a tener problemas. O sea, mi punto de vista no cambia lo que la palabra de Dios dice. Fíjese bien. Yo nunca entendía esto, y Dios bendiga a mi mamá y a mi papá. Y yo sé que todos ustedes pues amamos a nuestros padres. Pero siempre que nosotros nos mudamos, aprendimos de mamá y papá a hacer esto. Se hacía una limpieza de la casa, mi mamá excesivamente, como todas las damas, limpiando todo. Pero antes de mudarnos, mamá y papá oraban por esa casa, por cada cuarto, por la cocina, por los baños, por las ventanas, por todo. Oraban, invocaban el nombre de Jesucristo. Yo decía, pero ¿y qué pasa? Yo era un chamo. La verdad que estamos como que orando mucho. Estamos como que orando mucho, ¿vale? Ya estamos como que demasiado fanáticos. ¿No? Usted no sabe qué pasó en esa casa antes. De hecho, aquí en el estado de Nueva York, los que manejan el mundo del real estate y los abogados, tenemos prohibido decirle al futuro comprador el historial de la casa, porque eso pudiera ir en detrimento del costo o de la apreciación del inmueble. ¿Por qué? Porque si el que va a comprar la casa sabe que en esa casa, Dios guarde, ejecutaron o asesinaron a alguien, ¿tú la comprarías? No. Claro que no. No la comprarías. Entonces mamá oraba por eso. Fíjese bien, la historia del lugar, pueblo o nación. Detalles de la fundación de ese pueblo donde tú estás viviendo. ¿Qué guerras o revoluciones hubo allí? Los procesos de colonización, esclavitud y de dependencia. Tuve la bendición de Dios de vivir en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Charleston, donde era la cuna de la venta de esclavos. Y creo, para mí entender, porque estuve allí, que es una de las ciudades con mayor depresión, porque el espíritu de esclavitud de las personas todavía, de los diablos mismos, todavía se siente en las calles, en el comportamiento de cada uno de los habitantes que en su mayoría viven allí. ¿Cuáles son las raíces religiosas y culturales de ese pueblo o nación? ¿Cuáles son los personajes venerados? Voy a hablar de mi país, Venezuela. Usted puede creer que en la mitad de una de las autopistas más importantes hay una estatua llamada la estatua de María Leonza, que recuerdo en mis años de mocedades, la cantidad de muertos de carros que iban a estrellarse en esa estatua todas las noches. No había una semana, un fin de semana, que en esa estatua no quedaran muertos, por lo general jóvenes y todos estrellados allí contra esa estatua. Luego un parque donde tenían la pinta, la niña, la Santa María. Luego entonces tienen una región que llaman las montañas de Sorte, donde está mismo ese María Leonza. El grupo que llegó nuevo de gobierno comenzó a cambiarle los nombres a todas esto se llama las cosas públicas, a todos los trofeos públicos, no tiene otro nombre, disculpe que se me fue, donde están todos los próceres y todos esos monumentos públicos, comenzaron a cambiarle el nombre, que si guaranipano, que si no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque exactamente tiene que ver con eso. Y el pueblo, sí, vamos a volver a ser como éramos antes. No, hay que tener cuidado, porque el enemigo está utilizando y utiliza raíces religiosas, raíces culturales de la nación, los primeros pobladores, sus costumbres, sus ritos, pactos de sus gobernantes,
las relaciones con la masonería, las relaciones con las iglesias que utilizan ese tipo de situaciones, de pactos, de embrujo y de cosas, relaciones con la gran ramera, relaciones con el Vaticano, relaciones, y nada de eso tiene que ver con Dios. Nos encontramos entonces con templos de diferentes denominaciones, con mormones, con masonería, con otra serie de situaciones, grupos sectarios, budistas, islamitas, mononitas, toda una gran cantidad de filosofías que se van creando o se han creado, pero paralelamente a esa situación, que era lo que les quería hablar, también vienen centros de perdición, cantinas, discotecas, bares, prostíbulos, clubes nocturnos, barras, centros de homosexualismo, casinos, casas de invitas y apuestas, casas de narcotráfico, calles por donde usted pasa y sabe que es calle donde se venden cosas que son ilícitas o prohibidas, parques, calles, avenidas importantes y conflictivas donde usted encuentra personas con géneros diferentes vendiendo sus cuerpos. Va a encontrar barrios o zonas de violencia y narcotráfico donde nadie entra, como las favelas, como la Cota 905 en Caracas y otras más. Va a encontrar santuarios de idolatría, va a encontrar catedrales, va a encontrar radios, emisoras, televisoras, periódicos, casas o departamentos de personas en la ciudad que son destinadas al culto satánico, cementerios donde se están sacando los huesos para hacer ceremonias y ritos satánicos, lugares de suicidio como los puentes, como todos esos lugares altos donde la gente va y se lanza, los lugares históricos, los monumentos. Hágame el favor. Y todavía como que no caemos en cuenta, no nos damos cuenta. ¿Cuál es el significado de esos nombres? ¿Por qué esas designaciones? ¿Cuál es la historia de la geografía y de la hidrografía y su relación con las leyendas antiguas? ¿Por qué están esos monumentos? ¿Por qué están esos parques? ¿Por qué están esas fechas patrias? ¿Cómo fueron los movimientos migratorios y sus culturas cuando pasaron de un sitio a otro? La aparición, la transculturización, las influencias. ¿Cómo apareció el desarrollo del ocultismo? ¿Cómo comenzó a llegar a las escuelas en mi tiempo? Jugando un juego que llamaban la Ouija. Y muchos quedaron endemoniados con ese juego. Ahora los juegos son a través de los videos. Los chinos y los japoneses, según escuché, prometieron vengarse por el efecto de Hiroshima y Nagasaki. Y dijeron, vamos a destruir toda la juventud de los países que nos atacaron. Y usted puede ver a jóvenes y adultos jugando esos juegos ya hasta internacionalmente. Se conectan y usted, ¿por qué no llegó? No, pastor, porque es que estaba jugando y había una persona en Honduras, la otra en Venezuela, la otra en no sé dónde, y entonces si me salgo todos pierden. ¿Qué les pasa? Entonces yo no puedo predicar el evangelio, el nombre de Jesucristo por internet y no puedo ir a todas las naciones. No. Vamos a hacerlo. Estamos aquí y lo seguimos haciendo porque esto es una guerra frontal, esta es una guerra espiritual y hay que entender el marco en el cual nos estamos moviendo. Las corrientes del Oriente Medio o las corrientes espirituales del Oriente, de los hindúes, adorando vacas y elefantes, la influencia de la nueva era o de la cienciología, los pactos y acuerdos de sus gobernantes. ¿Es que usted cree que es mentira? Que los gobernantes se van a otros países a hacer ritos satánicos y a cruzarse, llaman ellos, y a hacerle el santo, llaman los otros, para que no les pase nada. Y usted puede ver al pueblo de Dios, a los bautizados en el nombre de Jesucristo, por favor, pensando que ellos son enviados de Dios, por favor. Hay pactos y acuerdos entre gobernantes para poderse mantener. Hay racismo, hay símbolos que la gente los porta sin saber lo que significan. Hay legados ancestrales, ¿sabe? Hay legados ancestrales de nuestros herederos. Pero gloria a Dios por su palabra que dice, porque fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. Muchos de nosotros no sabemos tal vez qué pasó.
¿Qué hicieron nuestros bisabuelos? ¿Qué hicieron nuestros abuelos? No sabemos. Pero desde el momento en que te bautices en el nombre de Jesucristo se rompen todos esos embrujos. El racismo en la zona, las primeras ciudades, los orígenes, a quién fueron dedicadas, cómo está trabajando la justicia, hacia dónde se enfocan los gobiernos de facto, las dictaduras. Eso es la guerra espiritual. Aquí mismo las culturas indígenas del norte, del centro y Suramérica reconocían que sus dioses, espíritus satánicos, tenían autoridad en determinados territorios y o topografías. Y si usted va a México, se va a encontrar con los mayas. Y si va a Centroamérica por ahí bajando, se va a encontrar con otro lote. Y si llega a Sudamérica, con otro lote. Los principados. Es una palabra que viene del griego que significa arches, jefe, principio. Los primeros creados, primeros en turno y rango, primeros en tiempo y lugar. ¿Y cuál es su especialidad? Los que están en altas posiciones, príncipes, es decir, presidentes y gobernadores. Ocupan regiones, estrategas militares, cabezas de estructura. Los gobernadores, ¿quiénes son? Viene del griego cosmos krator, que significa gobernador del mundo, que es un epíteto o un sinónimo de Satanás. Aplica las estrategias, segundos en turno. ¿Y cuál es su especialidad? ¿Dónde se mueven ellos? Manejan las leyes espirituales, observan y se valen de principios, tienen mentalidad jurídica, solicitan intervenciones. Tercero, las potestades. ¿Qué habla de las potestades? Muy sencillo, las potestades está hablando de todos aquellos rubros donde viene del griego exousia, que significa autoridad, jurisdicción, influencia delegada. Diferentes niveles de autoridad, controlan, tienen poder de actuar. Cómo actúan, cómo se mueven. Tienen especialidad, vienen de unidad. 8 espíritus, centurias, 10 a 80, 100 espíritus. Nivel de una corte, 6 centurias, 480, 600 espíritus. Nivel de legión, 10 cortes. O 4.800 espíritus, hasta 6.826. Y nivel de ejército, arriba de 6 a 10.000 espíritus. Hágame el favor, permítame reactivar aquí a los muchachos de Instagram, porque me dijeron que les pusiera la nota otra vez, aunque ya voy terminando, pero es importante esta última parte para que ellos la entiendan también. Amén. Entonces, fíjense bien, ¿a dónde vamos a ir nosotros si nosotros no estudiamos y nos preparamos para esta pelea o esta guerra espiritual? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a alcanzar? No vamos a llegar a ningún sitio ni vamos a alcanzar nada. ¿Ok? Por eso hay que estudiar, por eso hay que prepararse, por eso hay que buscar la dirección de Dios, por eso hay que invertir un tiempo en esto. Entonces, repitiendo, porque se nos había caído la publicación de Instagram porque se había vencido el tiempo. ¿Quiénes son los principados? La Biblia habla de principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales. Los principados son jefes, gente en posiciones altas, los primeros creados, primeros en turno y rango, primeros en tiempo y lugar. ¿En qué se especializan ellos? Ocupan regiones, estrategas militares, cabezas de estructura. ¿Quiénes son los gobernadores? Vienen del griego cosmocrotor, que significa gobernador del mundo, epíteto de Satanás. Aplican estrategias, segundos en turno, se especializan y manejan leyes espirituales, observan y se valen de principios, tienen mentalidad jurídica, solicitan intervenciones. Tercer nivel, que el apóstol nos habló de potestades, viene del verbo exousia, que significa autoridad, jurisdicción, influencia delegada. Tienen diferentes niveles de autoridad, controlan, tienen poder de actuar y se mueven de acuerdo a números, a unidades,
Una unidad tiene 8 espíritus. Una centuria tiene 10 unidades, que va de 80 a 100 espíritus. Y ponga atención a esto porque le voy a enseñar algo ahorita. Nivel de una corte tiene 6 centurias, que significa 480 a 600 espíritus o demonios. Nivel de legión tiene 10 cortes, o 4.800 espíritus hasta 6.826 demonios. Y el nivel de ejército, arriba de 6 a 10.000 espíritus o demonios. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el Hijo de Dios, cuando se aparta, el diablo va y se da cuenta que ahora el corazón está limpio, está vacío, y va y llama a sus amigos y les dice: hey, legiones, demonios, vengan, que aquí encontramos el lugar fino para volver a ingresar. Y ahora entran legiones y su estado comienza a ser peor que el primero. Quiero entonces que entendamos que el arma principal para la guerra espiritual es oración, ayuno y adoración. Otra vez, oración, ayuno y adoración. Y lo más importante es que las tres marchan juntas. Las tres tienen contacto uno con la otra. Esperamos que el próximo viernes podamos ampliar el concepto, podamos explicar, porque hay mucho que estudiar, pero por sobre todo mantengámonos agarrados de Dios. Recuerde lo que la palabra de Dios dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Llénate del poder de Dios. Tienes que conocer al enemigo. Tienes que saber con quién te enfrentas, pero no le tienes que tener miedo. Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está con el mundo.